Es una semana clave para ver cómo se va a resolver la nueva ley, ¿no?, de movilidad jubilatoria. Ya anunció el presidente Javier Milei que la va a vetar, tiene 10 días hábiles justamente para hacerlo, pero a lo que se le presta atención ahora es a un contraveto, si se podría llevar a cabo, y esto tiene que ver también con la cantidad de votos que recibió la sanción de la ley, si justamente eso podría llegar a replicarse, esa oposición, ¿no?, esa cantidad de votos para hacerle un contraveto al presidente Javier Milei. Nos metemos en este tema con Garrett Edwards, él es abogado y director de investigaciones jurídicas de la Fundación Libertad. Garrett, buen día, ¿cómo estás? Buen día, Rocío, placer de hablar contigo. El placer es nuestro. Bueno, ¿cómo ves justamente este tema? ¿Tiene 10 días hábiles el presidente para poder vetar la ley? En efecto, tiene 10 días hábiles desde el momento en el que se aprobó por parte del Senado y se le comunicó. Si hacemos el cálculo, eso es básicamente hasta la mitad de la semana que viene. Si tomamos desde el jueves de la semana pasada, sería el jueves 5 de septiembre. Es por eso que, no obstante que hemos tenido el anuncio de Presidencia de la Nación de un veto total, y lo ha dicho el propio presidente Milei a lo largo de los últimos días, todavía al día de la fecha, a hoy 26 de agosto, no tuvimos la publicación del decreto en el boletín oficial confirmando este veto, pero se espera que en los próximos días lo termine haciendo. Uno imagina que porque no solamente habrá una parte técnica diciendo vétese tal ley, sino porque además querrá acompañar algún fundamento numérico, económico para poder justificarlo, Claro. ¿no? Y se puede hacer un contraveto también, ¿no? Eso es lo que se plantea en este momento del Congreso, incluso donde se está viendo qué lógica toma, ¿no?, después de lo que pasó con esto, también con la caída del DNU por los fondos para la CIDE, se está viendo qué lógica va a tomar el Congreso y quiénes van a ser los aliados del oficialismo, ¿no? Se puede hacer un contraveto. ¿Qué se necesitaría y qué significa? Explícanos. Es muy bueno ese término del contraveto, nos ha hecho desempolvar los libros de derecho constitucional, porque desde Néstor Kirchner a esta parte no ha sucedido, ¿sí? Desde el retorno de la democracia a esta parte, desde el 83 a esta parte, solamente unas 36 leyes han sido dadas vuelta por el Congreso de la Nación una vez que habían sido vetadas. En efecto, Milei va a estar vetando en los próximos días, dijo que el veto va a ser total, podría haber sido parcial, no es el caso, es decir, le dice que no completamente la ley, y esa ley retorna al Congreso de la Nación. En ese volver al Congreso de la Nación, el camino que hace es el retorno a la Cámara que haya sido de origen de ese proyecto. En el caso en cuestión de las jubilaciones es la Cámara de Diputados. Y en la Cámara de Diputados, que se había aprobado en junio, había obtenido la media sanción, no había obtenido los 2/3 de los votos. Esto es un dato clave para entender ahora todo esto. ¿Por qué? Porque vuelve a la Cámara de Diputados, tiene en realidad 2 años para poder darle tratamiento. Yo sé que parece muy impresionante este plazo, ¿no? Porque en general no se suele discutir, no se suele insistir, como le llama la Constitución, con un veto para darlo vuelta. Ujú. Tiene todo el año que queda ahora y todo el año siguiente legislativo. Uno imagina que en realidad, si tratan de darlo vuelta, lo van a hacer muy prontamente, muy rápidamente, porque lo que hace es vuelve a las comisiones por las que pasó originalmente, si decide así hacerlo la Cámara. Luego de pasar por las comisiones y llegar a un dictamen de insistencia, como se le dice, se tiene que votar. Se tiene que votar con 2/3, ¿sí?, de los miembros presentes en cada Cámara. Primero Ujú. por la de diputados, si sobrevive la de diputados va la de senadores, en la de senadores hace el mismo proceso, y luego, si se vota con 2/3 en una y con 2/3 en la otra, es ley y el presidente tiene que promulgarla independientemente de si está de acuerdo o Mm. no está de acuerdo. Sería histórico, pensemos que no sucede desde el 2013 a esta parte. Claro, 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 Garrett. Igual lo que sí va a ser inmediato va a ser el veto del presidente formal, más allá del anuncio, ¿no? Esto tiene que hacerse de forma escrita, ¿no?, como decías. Y lo otro sí puede tardar un proceso, y uno pensaría en el medio, allí en el aspecto político, un montón de negociaciones, ¿no? Digo, obviamente, porque sería un golpe fuerte político, un contraveto, ¿no? Como decías, además por la excepcionalidad. Sería un golpe muy fuerte a lo que es la política y la presidencia de Javier Milei, un Milei que en la última semana estuvo explicando económicamente por qué él considera desde su gobierno que esto le podría
provocar perder el superávit fiscal, pero imaginemos lo siguiente, ¿no? La Cámara Baja necesitaría 172 votos si estuvieran todos presentes para que se diera vuelta el veto del presidente. Tuvo 160 cuando se votó en la primera vuelta, en esta primera ronda, mientras que en la Cámara de Senadores necesitaría solamente 48 votos, si están todos presentes, porque a lo mejor alguno se va de viaje, a lo mejor alguno decide justamente no estar, y tuvo 61 votos la semana pasada. Es decir, si tomáramos los números de las votaciones anteriores, en senadores podría obtener los 2/3, mientras que en diputados no, pero también es cierto que hemos visto cómo Mauricio Macri trató de ordenar a la tropa del PRO, dio un mensaje claro luego de lo que fueron las votaciones. En senadores parecieron no estar demasiado de acuerdo con lo que proponía Macri, quizás senadores más cercanos a Rodríguez Larreta o a las provincias, mientras que en diputados el esquema es completamente distinto. De junio a agosto, de junio a septiembre, la Argentina cambia completamente, Rocío. Bueno, sabemos que la Fundación Libertad es cercana, ¿no? Por supuesto, a Javier Milei y a La Libertad Avanza. ¿Cómo ven políticamente la sanción de esta ley? ¿Creen que hubo un interés genuino, ¿no?, por parte de la oposición de meter en este tema en agenda? ¿Lo ven como una forma de traer ruido también en un momento donde el gobierno en algunas cuestiones es muy firme? Podría decirse por algún aspecto positivo, pero por otro negativo, porque cierra la puerta, ¿no?, para muchas negociaciones, esa rigurosidad que tiene muchas veces, ¿no? Parece que es difícil saber qué ha pensado cada uno de los legisladores al momento de votar. Uno solamente escucha lo que manifiestan, pero puede ser que alguno de ellos tuviera intereses distintos de los expresados de manera oficial y de manera pública. Me da la impresión también de que esto requiere siempre un debate que vaya más allá de la dicotomía entre los jubilados sí o los jubilados no. Me parece que todos estamos de acuerdo, o por lo menos toda la gente de buena fe está de acuerdo en que los jubilados en la Argentina ganan poco y deberían ganar más. Del otro lado está la ecuación económica y financiera y fiscal, por sobre todas las cosas, que se ha visto destruida en los últimos 20 años, del 2003 a esta parte. Entonces, por un lado, lo que esto requiere, me da la impresión, es un debate serio de fiscalismo, es decir, dónde es que asignamos los recursos y de qué manera se lo puede hacer de forma más eficiente, que no fue lo que propuso la oposición al momento de presentar este proyecto de ley y de aprobarlo. Recordemos que desde el gobierno han planteado la inconstitucionalidad por faltarle la explicación y la justificación de cuáles son las partidas presupuestarias que se reasignarían para poder cubrir con este aumento. Claro, claro. Vos decías hace un ratito, Garrett, que el presidente lo puede vetar parcialmente o lo puede vetar por completo. Hay una cuestión en común con el DNU, que es la actualización por inflación. ¿Pensás que podría llegar, digo, igual de todas formas, si hace un veto parcial, tiene que ser ratificado por las cámaras, ¿no? O sea, como para ver si incluso se van sacando tal vez algunas cosas y no se hace un veto total, ¿no? Como parte del diálogo, ¿no? Incluso entre estos dos sectores políticos. ¿Te imaginás que eso pudiera llegar a suceder? Bueno, como posibilidad existe, en su momento se habló de la diferencia de los senadores del PRO que votaron la ley en general, pero en algunos artículos en particular no los acompañaron, que eran los que más complicaban las finanzas y las arcas del Estado Nacional. Uno imaginaría que en condiciones de discusión política más normales, un veto parcial podría llegar a acercar a las partes y tratar de evitar de que luego lo quisieran dar vuelta. Yo no lo veo hoy por hoy en ese posicionamiento. Sí imagino que Milei y su equipo deben estar haciendo un poroteo muy claro, tratando de imaginarse y de proyectar cuáles son los legisladores que pueden acompañar y que pueden no acompañar luego de que esto vuelva al Congreso. Es difícil la pregunta, es difícil la respuesta, saber qué está pensando Milei en este momento. Hoy por hoy se lo ve firme con respecto a un veto total. Claro, claro, claro. Y es lo que podría suceder entonces en ese sentido. ¿Cómo viste la agenda la semana pasada en el Congreso? ¿No? Fue, algunos dicen políticamente, una muy mala semana para La Libertad Avanza con todo esto que pasó en el Congreso, la propia interna, ¿no?, que hay también entre los diputados. El tema del DNU, todavía hay que aclarar, el DNU, ¿no?, por los fondos para la CIDE, para las actividades de inteligencia, no está caído, resta que pase por el Senado, ¿no? El rechazo fue en este caso en diputados y le queda una instancia más.
Le queda una instancia más, fue una de las peores semanas en lo que refiere a la actividad legislativa para parte del gobierno de Javier Milei. Lo vimos con la mitad caída del DNU de los fondos de la CIDE, como decías, pero que a la par podría haber sido mucho peor. Yo creo que ahí el PRO le perdona y le da una vida más en la partida, porque no salió declarado nulo de nulidad absoluta, lo que Ujú. hubiera equivalido a tener que devolver los fondos que ya se habían gastado, siendo que ya se había gastado un 80% de esos fondos que se le ¿Se habían gastó o se asignado extra. Así devengó? que, Garrett, discúlpame que te qué interrumpa, buena porque pregunta. ahí decían, ¿no? Que hay una cuestión que es que se compromete un determinado número para una determinada partida presupuestaria, pero que eso quiere decir que cuando se ingrese ese dinero, a ver, para ser como claros para quienes nos están mirando, se deposita. O sea, ya está ese compromiso, pero no que se haya gastado. ¿Qué fue lo que pasó con esos fondos? ¿No? Porque los que están tal vez más en el tema del Congreso dice, está devengado, pero no se gastó todavía ese dinero. Sí está comprometido, no se gastó. ¿Qué información tenés vos al respecto? Bueno, ahí va a ser clave. Es cierto que algunos legisladores han manifestado que en realidad no se ha gastado el dinero, sino que solamente ha ingresado en las arcas y se ha generado la obligación de poder hacer uso del mismo. Para eso se conformó la comisión bicameral, que lo tiene Ujú. a Martín Lustó presidiéndola, junto a otros senadores kirchneristas y legisladores. Y en esa comisión van a tener que revisar qué es lo que efectivamente se ha hecho con esos fondos en estos últimos días y en estas últimas semanas. Obviamente que a Milei no le ha gustado la conformación de esa Claro. comisión bicameral, pero es la que se ha terminado eligiendo y la que se ha terminado definiendo, y ahí nos enteraremos, uno quiere creer, qué es lo que se ha hecho con esos fondos. También estaba la discusión sobre si se debería haber hecho por un decreto de reserva, es decir, uno de los que tienen su contenido confidencial y que solamente lo conocen las comisiones específicas, por tratarse de temas de inteligencia. Claro, claro, tiene sentido. Bueno, lo mismo se plantea incluso con la conformación, ¿no?, de esta comisión bicameral, la información que ellos vean o que se dé justamente del manejo de esos fondos sigue siendo confidencial, no es algo que pueda hacerse público porque se trata de la seguridad del Estado, o sea, va a quedar en definitiva en quienes hagan, se dediquen a hacer ese, como decías, Lustó y los otros nombrados. Exactamente, va a haber un montón de cuestiones que no nos vamos a enterar de manera oficial, y tiene cierta lógica que en determinados Claro. temas que son de seguridad nacional funciona así. ¿Qué pasa con el tema de los fondos? Porque algunos decían es un escándalo esta partida presupuestaria, 100.000 millones de pesos, bueno, y algunos otros decían, esperen que no es en porcentaje el mayor monto que se ha gastado para las actividades de inteligencia. ¿Qué pensás vos al respecto de eso? Creo que si bien es cierto que con el acomodamiento y la alineación de la Argentina con respecto al apoyo a Israel, el riesgo ha crecido de posibles ataques y atentados de parte de terrorismo internacional. Eso lo sigue y lo investigan tanto Luis Petri en defensa como la ministra Patricia Bullrich en seguridad. Pero me da la impresión de que fue un faux pas técnico de parte de los asesores de Javier Milei no haber tratado la temática de mejor manera, como decía, con un decreto reservado. Cuando se está en un contexto de austeridad fiscal, cuando vemos, por ejemplo, que en principio para el gobierno las cuentas no cierran para el aumento jubilatorio, hablar de fondos de una cantidad que a la gente le suena muy grande y que son fondos que además se suman a los que ya tenía inteligencia, obviamente que eso Claro. genera un resquemor y genera que a la gente le disguste y le displazca. Se Ujú. debería haber tratado, me da la impresión, de una manera más ordenada. Y en lo económico, ¿qué ves en este momento? Recién repasábamos, ¿no? Por ejemplo, la expectativa que hay para lo que pase con la inflación en este mes. Podría romper el piso del 4%, pero difícil, dicen, llegar a ese 2% para el mes de septiembre que aspira, ¿no?, el equipo económico. Bueno, veíamos mensajes del ministro Caputo y de Javier Milei al estar en Rosario al cierre de la semana anterior en la Bolsa de Comercio, donde
Da la impresión de que no se eliminaría completamente el cepo de aquí a fin de año, por lo menos eso es lo que se viene entendiendo de los dichos de ambos personajes, con un Caputo que dice va a cumplir la promesa de bajar finalmente el impuesto país ahora en Ujú. septiembre, apenas arranque, o en algún momento del mes de septiembre, no tenemos claridad con respecto a la fecha, pero ha sido una de las promesas de los últimos meses que debería cumplirse para que los mercados reaccionen positivamente. Y ahí es donde viene la dificultad en la ecuación, porque el gobierno sostiene desde hace rato que no hay atraso cambiario, lo cual desde un punto de vista es lógico entender, porque para poder marcar que hay atraso cambiario deberíamos saber cuál es el precio de equilibrio del dólar, algo que no es posible de conocer si no se lo deja flotar libremente. Lo que tenemos hoy es un dólar encepado, un Ujú. dólar que es mantenido artificialmente. Si es cercano o no al valor de precio de mercado, lo sabremos el día que el cepo se levante. Pero la preocupación del gobierno es que al levantar el cepo y subir el dólar, eso se traduzca en más inflación, por eso es que tenemos todavía pisado los últimos aumentos de las tarifas. Está en una encrucijada muy compleja en la que sin duda alguna, imagino yo, ellos esperan algún fondo extra del exterior que venga como para poder aliviar la carga, ¿no? Absolutamente, Garrett. Muchas gracias por atendernos y traernos tu análisis sobre estos temas de agenda. Un placer.